Hola, ahora analicemos a la batalla del Golfo de Leyte, peleada a finales de octubre de 1944. Para ese momento la Marina y el Ejército de los Estados Unidos habían avanzado por dos ejes que ahora se interceptarían en la isla de Leyte. Inicialmente, esa ofensiva había sido programada para finales del año, pero en septiembre la tercera flota atacó a las Filipinas, y la defensa local fue tan débil que se ordenó lanzar de inmediato la ofensiva. El objetivo: establecer bases aéreas y navales en Leyte para recuperar a las Filipinas y desde allí atacar a otros territorios y cortar el flujo de combustible al Japón. Dos flotas fueron asignadas: la séptima, que tenía que transportar al sexto ejército hasta el Golfo de Leyte, la cual tenía 16 pequeños portaaviones de escolta, 6 acorazados viejos y 450 aviones, y la poderosa tercera flota, la cual tenía 9 grandes portaaviones de flota, 8 portaaviones ligeros y a los 6 acorazados más modernos, más 1000 aviones. Así, del 10 al 20 de octubre la tercera flota inició la ofensiva. En esos 10 días, la flota atacó pistas aéreas y bases y destruyeron más aviones japoneses, mientras que ellos perdieron a 79 aviones. Además, un crucero pesado fue terriblemente dañado en un ataque aéreo japonés y tuvo que abandonar la batalla. Eran daños mínimos, la ofensiva podía continuar. Mientras tanto, el 18 de octubre la séptima flota arribó al Golfo de Leyte, y ese día sus barcos bombardearon las zonas de desembarco. 2 días más tarde comenzaron los desembarcos, y luego de 2 días, 132.400 tropas y 200.000 toneladas de equipo ya estaban en tierra. Ahora la mayoría de los vulnerables transportes dejaron la zona, y solo quedó allí un pequeño puñado de transportes y todos los barcos de combate de la séptima flota. Ahora, la tercera flota tenía que proteger a la fuerza de invasión, pero también tenía estas órdenes: si una flota enemiga llegaba a la lucha, la destrucción de esa flota tendría que tomar prioridad, incluso sobre la protección de las fuerzas de invasión. Sin embargo, los estadounidenses en ese momento solo esperaban que el enemigo defendiera Leyte con aviación terrestre y algunas unidades navales ligeras. Ellos no lo sabían, pero los japoneses habían decidido pelear y usarían a todos los barcos pesados que les quedaban. El 17 de octubre, la vanguardia de la séptima flota fue detectada. Entonces, el plan Shaw 1 o Victoria 1 fue puesta en marcha, porque perder las Filipinas significaba perder el petróleo que requerían sus fuerzas armadas. Al día siguiente, la fuerza japonesa principal de 39 barcos salió de Singapur, y luego esta se dividió. La mayor parte de los barcos partieron con la fuerza central. Esta tenía la mayor concentración de artillería naval japonesa nunca antes vista, incluyendo a 5 grandes acorazados y 10 cruceros pesados. La otra parte era la fuerza sur, que tenía solo 2 acorazados y un crucero pesado, y para reforzar a este grupo zarpó del Japón una fuerza de 2 cruceros pesados que tenía que unirse a la fuerza sur para atacar a los estadounidenses desde el sur. Las unidades navales japonesas ya estaban en marcha, y el día 20 el último elemento de la flota partió. Era la fuerza norte, la cual tenía 4 portaaviones, pero solo uno de ellos era un gran portaaviones de flota. Aún peor, esa fuerza solo tenía un centenar de aviones, una cantidad diminuta para enfrentar a la poderosa tercera flota. Por esa razón, la fuerza norte japonesa solo sería un señuelo para alejar a elementos de la tercera flota enemiga lejos de Leyte. Por lo tanto, el ataque principal lo harían con la artillería de la fuerza central, apoyada por 300 aviones que la primera y la segunda flota aérea habían logrado esconder. Esas unidades tenían que destruir a algún grupo de portaaviones que hubiera quedado cerca de Leyte, y se esperaba que con ello la totalidad de la ofensiva aliada fuera abortada. La flota había partido, y como parte del contraataque, el día 21 de octubre algunos bombarderos japoneses atacaron a la séptima flota. La mayoría de los aviones fueron derribados, pero un dañado avión se estrelló contra un crucero pesado australiano causándole muchas bajas, pero ese fue el único daño de importancia. Los grupos de barcos japoneses estaban cerrando la distancia, y claro, esperaban que la fuerza norte fuera la primera en ser hallada, pero a medianoche del día 22, la fuerza central fue hallada por un par de submarinos. Estos enviaron el reporte del contacto y atacaron, hundiendo a 2 cruceros pesados y dañando a otro. Esas bajas eran importantes, pero más importante aún fueron los reportes del contacto.
Ahora el almirante Halsey sabía que barcos enemigos estaban acercándose. Previamente, este le había ordenado a uno de sus 4 grupos de portaaviones partir a reabastecerse a Ulithi. Por ello, en la mañana del día 24 solo tenía 3 grupos de portaaviones, pero estos tenían a 5 portaaviones de flota y 6 portaaviones ligeros, con cerca de 700 aviones. Y porque ya habían sido alertados, desde temprano la tercera flota comenzó a lanzar aviones. Pero la tercera flota fue la primera en ser atacada. 180 aviones japoneses la atacaron en 3 oleadas. La mayoría fueron derribados o repelidos, pero a las 9:38 am una bomba alcanzó a un portaaviones ligero. Incendios comenzaron y a las 15:23 horas ocurrió una tremenda explosión y el portaaviones se hundió. Era una victoria para el Japón, pero ese día también acontecieron los ataques contra la fuerza central. Desde las 10:30 am hasta el atardecer, 500 aviones atacaron a los barcos japoneses, y ya al anochecer, cuando el último avión se alejó, ellos podían ver a los barcos japoneses retirándose. Mientras estos ataques ocurrían, a mediodía, aviones de reconocimiento hallaron a los barcos japoneses al sur, y ahora la tercera y la séptima flota recibieron los reportes. Entonces, para enfrentar a esa amenaza, todos los barcos de apoyo de artillería de la séptima flota partieron hacia el sur, dejando atrás a los pequeños portaaviones de escolta. Y los eventos del día 24 aún no terminaban. Mientras los ataques aéreos contra la fuerza central continuaban, aviones de la tercera flota hallaron a la fuerza norte japonesa. Entonces, porque Halsey eventualmente recibió reportes que la fuerza central japonesa había sido terriblemente dañada y estaba retirándose, tomó una decisión y transmitió que iría a atacar a la fuerza norte enemiga al amanecer del día siguiente, pero no indicó que se llevaría a toda su flota. Así, para la noche del día 24, la totalidad de la tercera flota se halló viajando hacia el norte, mientras hacia el sur, ya para esta hora, los 2 elementos de la fuerza de ataque japonesa tendrían que haberse unido, pero no lo habían logrado por el estricto silencio radial ordenado. Entonces, el grupo que había tomado la delantera entró al estrecho de Surigao y entró a una tremenda trampa. Ahí estaban todos los barcos de apoyo de la séptima flota. 6 acorazados, 8 cruceros, 28 destructores y 39 lanchas torpederas. En la oscuridad de la noche, las lanchas torpederas atacaron. Por 3 horas y media lanzaron decenas de torpedos. Todos fallaron. Entonces los destructores atacaron, y sus torpedos sí hallaron blancos. Para las 3 am, ambos acorazados ya habían sido alcanzados. Uno salió de la formación y se hundió. También 3 destructores se hundieron. Y ahora solo 3 barcos japoneses continuaron avanzando, y se toparon con los grandes barcos de la séptima. A las 3:16 am, 14 acorazados y cruceros abrieron fuego. Un solo acorazado, un crucero y un destructor japoneses intentaron pelear de vuelta, pero sin efecto alguno. A las 4:05 am, el dañado acorazado japonés finalmente fue alcanzado por un torpedo y se hundió, mientras que el crucero y el destructor a duras penas lograron retirarse. Ese grupo había sido aniquilado, y solo un destructor estadounidense fue dañado, pero no se hundió. La batalla del estrecho Surigao fue una masacre, y también fue la última batalla entre acorazados. Mientras esos barcos eran aniquilados, la otra mitad de la fuerza sur japonesa se acercó a Surigao. Lanchas torpederas les atacaron, y un crucero ligero fue alcanzado y tuvo que retirarse. Las otras unidades continuaron avanzando, pero hallaron a los restos del primer acorazado japonés, y creyendo que toda la vanguardia ya había sido destruida, se ordenó la retirada. Esos barcos lograron replegarse, pero ya no participaron en la batalla. La fuerza sur estaba fuera de la batalla. En la mañana del día siguiente aconteció la siguiente acción. Esta fue la batalla entre portaaviones. La fuerza norte tenía 4 portaaviones y 13 unidades de apoyo, 17 barcos en total con solo 108 aviones. Contra ellos, Halsey llegó a la lucha con todo lo que tenía. 5 grandes portaaviones, 5 portaaviones ligeros y 54 unidades de apoyo, 64 barcos en total y 787 aviones. Los primeros en atacar fueron los japoneses. 75 aviones se lanzaron contra la tercera flota, pero casi todos fueron derribados y no causaron daños. Entonces, desde las 8 am hasta el atardecer, un total de 6 oleadas de aviones estadounidenses se lanzaron contra los barcos japoneses y hundieron a 3 portaaviones y a un destructor,
y un portaaviones ligero y un crucero ligero quedaron a la deriva. La fuerza de portaaviones japoneses había sido destruida. Hasta ese momento la batalla del Golfo de Leyte había sido un enorme éxito para los aliados, pero ese mismo día ocurrió, y ya había terminado, otra batalla. Y en esa acción los estadounidenses sufrieron sus peores bajas de toda la batalla del Golfo de Leyte. Por un error administrativo, Halsey no recibió el primer mensaje de solicitud de ayuda de la séptima flota hasta las 10 horas, 2 horas después que ese mensaje había sido recibido en su barco. Y como ejemplo, uno de esos mensajes decía así: mi situación crítica, necesitamos apoyo para que el enemigo no destruya los portaaviones de escolta y entre a Leyte. Temprano esa mañana, el grupo más al norte de portaaviones de escolta de la séptima flota había lanzado todos sus vuelos de rutina, y ahora las tripulaciones de cubierta estaban desayunando, cuando a las 6:46 am el radar del portaaviones insignia detectó algo extraño. Barcos estaban llegando desde el norte a toda velocidad. El comandante solicitó una confirmación de identidad, pero antes que le dieran esa confirmación, los vigías de su barco vieron hacia el norte los inconfundibles mástiles de acorazados y cruceros pesados japoneses. Era la fuerza central japonesa, y a las 6:48 am esos barcos abrieron fuego. La batalla de Samar había comenzado. Entonces la pregunta es, ¿qué había pasado? El día anterior, durante los violentos ataques aéreos, Kurita le ordenó a sus barcos retirarse hacia el oeste para salir del alcance de los aviones enemigos, y en el proceso, el superacorazado Musashi absorbió la mayoría de los ataques y fue alcanzado por un mínimo de 17 bombas y 19 torpedos, y se hundió, pero los restantes barcos estaban en condiciones de seguir peleando, así que en la noche Kurita ordenó retornar hacia el este, y a medianoche pasaron por el estrecho de San Bernardino. Ahora, al este de Leyte solo quedaban los 3 grupos de portaaviones de escolta de la séptima flota, con 16 pequeños portaaviones protegidos por solo una decena de destructores. Y de todos estos, los 6 portaaviones de escolta y 7 destructores de Taffy 3 fueron sorprendidos por 4 acorazados y 10 cruceros pesados. Kurita asumió que había hallado a uno de los grupos de grandes portaaviones enemigos, ordenó un ataque general y sus barcos comenzaron a disparar. Con proyectiles cayendo a su alrededor, los portaaviones recibieron la orden de retirarse a toda velocidad, y mientras lanzaban a sus 150 aviones al aire, los destructores también fueron lanzados al ataque, y usando cañones y torpedos, estos causaron daños, hundiendo a un crucero pesado japonés, pero pagaron su precio. 3 destructores fueron rápidamente hundidos y otros severamente dañados. Y por las siguientes 2 horas los portaaviones fueron atacados y uno finalmente se hundió. Su situación era realmente crítica, pero la ayuda ya había llegado. El comandante de todos los grupos Taffy ordenó que todos los aviones disponibles de todos los portaaviones de escolta fueran lanzados. Cerca de 290 aviones alzaron el vuelo con cualquier arma disponible. En total, cerca de 450 aviones atacaron. Bajo intensos ataques, Kurita luego de la guerra diría que recibió un reporte que desde el norte estaba acercándose una agrupación de portaaviones enemigos. Entonces, temiendo que iba a ser rodeado, a las 9:11 am ordenó una retirada general. Esa batalla había terminado. 3 cruceros pesados japoneses fueron hundidos. En cambio, ellos hundieron a un portaaviones de escolta y a 3 destructores. Hacia el norte, a las 11:15 am, más de una hora después que el primer mensaje de ayuda hubiera sido recibido, Halsey finalmente ordenó que la fuerza de tarea 34 partiera hacia el sur. Pero por ese y otros atrasos fue demasiado tarde, y la fuerza central logró escapar. La desesperada acción de Samar había terminado, pero en ese momento, la fuerza de ataque especial japonesa fue lanzada. Esa unidad de aviones suicida atacó y dañó a varios portaaviones de la Taffy 1. Todos los barcos dañados sobrevivieron, pero sufrieron enormes bajas, y en Taffy 3 más barcos fueron alcanzados, y un portaaviones de escolta fue hundido. Y antes de finalizar el día hubo otras acciones. Más tarde, una fuerza de cruceros enviada al norte acabó con un portaaviones ligero y un destructor japonés, y un submarino hundió a un crucero ligero de la Fuerza Norte. Esos fueron los eventos finales. La batalla del Golfo de Leyte había terminado. Bueno, hemos llegado al final de otro video. La batalla del Golfo de Leyte ha de ser dividida en 4 batallas,
en las cuales los Estados Unidos tuvieron a sus órdenes 216 barcos de guerra y perdieron a 7. El más grande de ellos, un portaaviones ligero, y junto a ellos perdieron a 3.000 hombres y 200 aviones. Los japoneses atacaron con 64 barcos y perdieron a 26, un portaaviones de flota, 3 portaaviones ligeros, 3 acorazados, 6 cruceros pesados y 13 unidades ligeras, con 12.500 hombres y 200 aviones. Japón había peleado con todos sus grandes barcos disponibles y fue terriblemente derrotado. El Plan Shogun tenía un objetivo principal: destruir a los portaaviones de la tercera flota. Y gracias al sacrificio de la Fuerza Norte y la Fuerza Sur, la Fuerza Central ganó una sorpresa táctica sobre un grupo de portaaviones. Pero estos solo habían sido pequeños portaaviones de escolta, y contra ellos, en una batalla de 3 horas, la Fuerza Central fue forzada a retirarse, sin haber destruido a todos los portaaviones hallados. El plan de ataque japonés había fallado. Pero los estadounidenses también cometieron errores. Cuando Halsey decidió llevarse consigo a toda su flota hacia el norte, dejó a la séptima flota expuesta. Parte del problema era que ese almirante había recibido reportes exagerados en los cuales sus pilotos indicaban que la fuerza central japonesa había sido neutralizada. En guerras posteriores, para evitar reportes exagerados, siempre hallamos en los ataques aéreos aviones de mando, los cuales monitorean y coordinan las acciones de los aviones, y también están allí para evaluar el éxito de los ataques. Un avión de mando podría haber evaluado que la fuerza central japonesa aún estaba en un estado aceptable cuando este grupo retrocedió hacia el oeste, siendo aún una enorme amenaza. Pero en la tercera flota aún no existían aviones de mando. Y aún hay más. El plan de batalla tenía una falla fundamental. La captura de Leyte tenía que haber sido el único objetivo principal de la ofensiva, mientras que la destrucción de la flota japonesa solo tenía que haber sido un objetivo secundario. En futuros videos explicaré la diferencia entre una guerra estratégica y una guerra táctica. Para 1944, la Segunda Guerra Mundial era una guerra estratégica. Y en este tipo de guerra, la destrucción de un solo ejército o una flota no significa necesariamente el final de la guerra. Y como esa realidad no era entendida, el plan de batalla estadounidense estaba errado al darle a una flota de portaaviones japonesa el estatus de un objetivo principal. Y siguiendo esa prioridad equivocada, Halsey dejó sin protección al estrecho de San Bernardino, dándole al enemigo una ventaja inesperada que le causó a la Marina de Guerra de los Estados Unidos bajas innecesarias en la batalla de Samar, donde perdieron a 5 de los 7 barcos que perdieron durante toda la batalla, junto a 23 aviones y 2.500 hombres. Pero también seamos claros, las deficiencias en el plan estadounidense y en su ejecución tuvieron un impacto mínimo en el éxito de la ofensiva, puesto simplemente los estadounidenses habían arribado a la lucha con una superioridad enorme. Por ello, incluso una sorpresa no fue de importancia. Y esto nos lleva a la lección táctica más importante de la batalla de Samar. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, una fuerza de portaaviones podía colocar en el aire a cientos de aviones. Y como la fuerza central japonesa no tenía una protección aérea, estaba totalmente vulnerable a ataques de la aviación. Esa es la razón por la cual una pequeña fuerza de pequeños portaaviones sobrevivió a la lucha contra una nutrida agrupación de acorazados y cruceros pesados. Sencillamente, la era de los grandes barcos con grandes piezas de artillería había terminado. Así de simple. Muchas gracias por haber visto este video y espero que les haya gustado. Los siguientes 2 videos serán dedicados a la evolución de las Fuerzas Armadas de Egipto y a la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.